Bienvenidos todos a este cuarto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse los días 28 y 29 de septiembre aquí en São Paulo, Brasil, este año del 2024. Y hoy tenemos la honorable oportunidad de conocer a nuestro hermano maestro en Argentina, Gerardo Benutolo, que nos va a hablar sobre, primero lo vamos a conocer en este workshop, pero él nos trae un tema súper, pero súper interesante, que es la experiencia que él tiene dentro de un curso de milagros en el mundo de la empresa. Entonces, bueno, yo voy a presentar un poquito a Gerardo en líneas generales y después le damos los micrófonos y los videos a él para que él nos cuente de cómo llegó el curso de milagros a su vida, cómo ha sido ese proceso, sus proyectos actuales y los proyectos futuros, cómo ha sido todo eso, conocerlo un poquito, cómo lo podemos contactar allá en Argentina y después a lo mejor que nos dé una introducción de ese tema tan importante que nos está trayendo el día de hoy con mucho amor para todos nosotros. Entonces, Gerardo, bienvenido. Yo voy a hablar un poquito acerca de ti. Gerardo es un maestro, por supuesto, de un curso de milagros en Argentina. Él vive en Buenos Aires, 69 añitos. De profesión es ingeniero especializado en transporte vertical. Ya él nos hablará un poquito acerca de eso. Titular de una empresa dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores. Casado con su esposa Patricia desde el año 1981, que ella está aquí con nosotros también. Gracias, Patricia, por asistir. Tiene 5 hijos y 9 nietos. Estudia el curso de milagros desde el año 2018 y su maestro es José Luis Molina. Bienvenido, Gerardo. Un placer tenerte aquí en la organización del Encuentro Global. Gracias por decir sí a esta oportunidad de traernos este lindo mensaje que nos traes el día de hoy. Y sin más, ahora te dejo los micrófonos y el video para ti solito. Bienvenido, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos. Agradezco el trabajo de todos ustedes en la tarea que están haciendo para extender el curso y especial agradecimiento a Jorge, que como dije, le dije a él personalmente, me rescató porque no era mi intención estar en este ámbito, pero él vio la oportunidad de que yo pudiera decir algunas cosas y como mi intención es ser útil, acá estoy. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como dijiste resumidamente, eh, mi profesión es la de ingeniero. eh, en una determinada etapa de la vida, por una situación particular, junto a un socio fundé una empresa dedicada al rubro ascensores. Eh, es una actividad que la rescato como interesante y que se acopla muy bien. Después voy a contar algunas cosas más adelante o en el próximo workshop, porque es un servicio a las personas. Eh, Transformé una actividad que puede ser profesional, de rentabilidad, y le busqué la mirada del servicio. Pero eso lo vamos a decir en otro momento. Desde que fundé la empresa en 1996, eh, la verdad, y tengo que decirlo, me dediqué de cuerpo y alma a la empresa. Sabemos todos que Latinoamérica es una región difícil, Argentina no sé si aún más todavía, con las dificultades que tenemos para llevar adelante las actividades profesionales y la economía que nos circunda, y eso requiere pasión, dedicación y tiempo. Pasando al curso, en algún momento de la vida, no hace mucho, mi visión empezó
a mirar que el mundo, no sé, según mis palabras, no cerraba, no era todo como parecía, la, un Dios castigador no me cerraba, un mundo loco que no podía estar con una paz duradera no me cerraba. Empecé a ver qué pasa con la locura del mundo, que todos somos necios, todos para dónde estamos llevando las cosas, y ahí también tengo que decir, ayudado por la física cuántica, no es ajena a la profesión de ingeniero el conocimiento de la mecánica cuántica y toda esa profundización en donde la ciencia empieza a descubrir la falta de materialidad del mundo que vemos, me hizo avanzar en que tenía que encontrar respuestas. En primer lugar, se me cruzó la bioneuroemoción. Estuvo en Buenos Aires Enrique Corbera 4 o 5 veces. Fuimos con Patricia a sus charlas. Él hablaba muy poco en ese momento del curso de milagros, pero a veces decía según el curso de milagros. Y tengo que decir que al principio ni le había prestado atención, pero después me di cuenta que era la base de muchas de las cosas que él decía y dije, tengo que ir ahí, tengo que ir al curso de milagros y ver qué es. Cuando entré en el curso resonó de tal manera que me di cuenta que era el camino que tenía que seguir, sin duda. En una de las notas, Gonzalo García Olagorta, en su edición Gongarola, él pone una frase en sus notas que dice, me la copié para no equivocarme, solo te decidirás a cambiar tus creencias debido a 2 motivos, o bien porque estás absolutamente desesperado, no soportas seguir sufriendo y ves que no tienes nada que perder, o porque se ha encendido una luz en tu mente y te has percatado de que estás en presencia de la verdad. Y ahí me di cuenta, esa luz que se encendió de que ese era el camino, en ese momento no tuve dudas. Aún después de una formación en mi infancia, adolescencia y juventud, de participar intensamente en las actividades católicas, fui miembro de un grupo universitario de acción católica mucho tiempo, pero me di cuenta que ahí estaban las respuestas que no me había complementado, no me había dado eh, el, la, la vida religiosa del catolicismo. Y en definitiva, avancé por ese camino. En ese momento, bueno, Patricia sabe bien que fue muy crítica Patricia de ese nuevo camino en ese momento, mi esposa, y había dos caminos a seguir, o unirse al camino o separarnos del camino, y creo que fue una bendición que decidiéramos entablar una relación santa para, para compartir la pasión por despertar. Esa pasión que el curso transmite para despertar, fue una bendición que la hayamos podido compartir ambos, con todas las imperfecciones que tiene el camino, pero compartimos esa pasión y esa mirada de que la solución era la relación santa, me llevó a avanzar y aprender la relación santa. Como dice el curso, se aprende la relación santa. ¿Cómo se aprende el perdón? Se aprende. Y ese aprendizaje me llevó a indagar todo el tema de la relación santa. Así fue que un día, de una manera muy fortuita,
descubro a Nuc Sánchez. Nuc Sánchez es una maestra del curso de habla inglesa, que es australiana pero reside en Estados Unidos. Ella escribió el primer libro, El final de la muerte, el segundo libro, Un manual para la relación santa. En el primer momento, de una manera fortuita, uno de mis hijos ve en una librería el libro El final de la muerte, y abajo decía como subtítulo Un curso de milagros. Entonces me lo compran de regalo, ellos no sabían, no están siguiendo el curso, pero saben que nosotros sí estamos en el curso, y me pareció tan estupendo ese libro, El final de la muerte, que sigo a Nuc Sánchez y leo el libro en inglés que se llama Un manual para la relación santa. Claro que mi conocimiento del inglés deriva de la profesión de ingeniero. En Argentina el conocimiento de inglés que tenemos en el estudio universitario como de ingeniería es un inglés técnico, es un inglés que te sirve para leer, para entender, pero no es un inglés para fluidamente avanzar mucho en temas que tienen que ver con la profundidad del idioma y mucho menos de manejarlo fluidamente. Pero decidí traducirlo para mí, para no perderme una pisada del libro, porque el título era totalmente desafiante, Manual para la relación santa. Dije, este es el manual que necesito. Eh, bueno, hice una primer traducción muy borrador, pero me sentí guiado a escribirle a Nuc Sánchez a Estados Unidos y decirle que como una experiencia, decirle que me había interesado tanto el libro que lo había traducido para mí. Y después de un tiempo me escribe y me dice si le podía mandar el borrador. Claro, ese borrador no tenía el nivel necesario para poderse enviar a la autora del libro. Bueno, me sinceré, le dije que necesitaba pulirlo y que necesitaba contactar un traductor profesional. Ella misma me presenta a, a Emi Label, es una maestra del curso mexicana, pero reside en Estados Unidos, es bilingüe y ayudó a traducir la edición del texto del curso en español. Hizo la revisión, no colaboró con Rosa María Wynn, pero sí hizo la revisión. Ella me ayuda. ¿Te imaginas que como ingeniero se imaginan, había cuestiones de lo que es la lengua, las reglas? Me ayudó a establecer un glosario, a aplicar el glosario del curso para no cambiar las palabras que se habían usado en el texto, usar las mismas palabras del inglés que están en el curso en la traducción del libro, etcétera, etcétera. Ella fue un ángel, pero en algún momento sus tareas le impidieron seguir avanzando y el Espíritu Santo colocó en el camino otro ángel, que es Enrique Yepes. Enrique Yepes es un maestro del curso de Colombia. Eh, tal, tal trabajo hizo el Espíritu Santo que aún hoy no lo puedo creer, porque él es maestro del curso, profesor de literatura y bilingüe con el idioma inglés y español. Y yo dije, no sé, si hacía falta la persona que podía revisar el borrador, tenía que tener todas estas cualidades. Y
Y no, bueno, todavía no lo creo y le estoy infinitamente agradecido y más aún cuando le escribí, le dije, Enrique, te tengo que aclarar algo, no hay dinero involucrado en esto, no lo estamos haciendo porque lo sentimos nada más. Y me dijo, adelante, colaboro. Bueno, la revisión que hizo Enrique fue el toque de un profesor de literatura a la traducción, obviamente. Eh, y esa traducción se la enviamos, ese borrador se lo enviamos a NUC. Eh, Seguíamos con un grupo de compañeros poderosos eh, corrigiendo el texto, leyéndolo, y como una vez me había explicado Emi, me había dicho, cada vez que lo lees vas a seguir encontrando cosas, pero no porque haya errores, porque vos cambiás, me dijo. El que lee va cambiando y va encontrando distintas cosas que antes no encontraba. Wow, dije, entonces si yo lo leo 1000 veces voy a encontrar algo para mejorar. Y me dijo exactamente, en algún momento hay que decir, hasta acá se revisa, no se revisa más. Y bueno, así fue, y seguíamos igual revisando, y un día Nuc Sánchez, desde Estados Unidos, nos dice, chicos, no revisen más, ya está. Ella misma, sin haberlo leído, dijo, sé que ya no hay que revisarlo más. Bueno, después siguió el trabajo de edición y ese manual para la relación santa ya está editado en español, está en Amazon, en la edición Kindle y en la edición papel, y NUC, debido a las dificultades que hay en Argentina para la edición en papel de Amazon, nos permitió una edición eh, propia para Argentina en papel, con los derechos de autor obviamente, pero ese libro que tiene más de 900 páginas, casi 1000, ya está editado en Amazon y en formato papel, y ese trabajo fue un gran aprendizaje para mí, porque no solo me permitió profundizar el estudio y las profundidades que implica la relación santa, sino que como Nuque es una maestra que transmitió mucha experiencia en el libro, mostró el camino con todas las dificultades que tiene el camino. No es un camino teórico eh, de, de 2 más 2 es 4. A veces es 4, a veces es 5, a veces es 3, y hay que ir haciendo el camino. Este tema, este tema de la relación santa, de alguna manera, hizo que me preguntara qué podía hacer con la relación santa en el ambiente laboral. Y más como titular de una empresa, porque una cosa es trabajar y otra es liderar un equipo. Y mi temor es que hubiera intereses contrapuestos, no sé cómo explicarlo, cuestiones que no podían ser resueltas. Y cuando empiezo a pensar en el tema, a establecer relaciones santas en la empresa, lo primero que me surge en realidad no es eso. Lo primero que me surge es si yo no tenía que dejar la empresa, en realidad. Cuando profundizás el curso, pareciera que tenés que dejar todo para dedicarte a la verdad. Y ahí recibí mucha ayuda, mucha visión de maestros con muchos años en el curso, como José Luis Molina, que me guiaron eh, de la manera de que iba a encontrar el curso allí donde estuviera desempeñando mis actividades. Iba a encontrar el Espíritu Santo y a Jesús en cada hermano que yo estuviera desempeñando mis tareas. No necesitaba irme de donde estaba, sino al revés, eh, dejándome guiar por el Espíritu Santo ahí donde estuviera. En definitiva, primero había pensado en dejar
mis actividades profesionales. Después, la otra etapa que, que comencé a pensar era si tenía que evangelizar, para decirlo en términos católicos, cristianos, a mis colegas. Y ahí me di cuenta que también estaba equivocado, porque lo primero que pensaba, digo, me llegó a mis manos este, este caudal de conocimiento o estas verdades, ¿qué hago? ¿A quién si las quiero hacer llegar a todas las personas? Después me doy cuenta que que son para mí, y el Espíritu Santo me guiará en qué hacer con ellas, pero son para mí. Y por eso la segunda etapa era si tenía que evangelizar, y me di cuenta que eso no, eso era para mí, y ahí pude darme cuenta que el curso y en la empresa era un tema de un aula de clases donde yo tenía que practicar el perdón, practicar el curso en el aula de clases de la empresa. Yo no sé, Jorge, porque yo podría empezar a hablar un poco de esta primera idea inicial Pues de claro, introducirme en la empresa con el curso. pues claro, Bien, bien. Eh, cuando, cuando estudio el curso en sus primeras etapas, me hizo muy bien también la lectura de las biografías de los escribas del curso. En particular, cuando pude leer hace poco la traducción de Gonzalo García Olagorta, que es una traducción muy, muy bonita. A mí me atrajo mucho la figura de Bill Tedford, sin dejar de lado a Helen, pero Bill Tedford fue la persona que con su conocimiento científico de la psicología, su nivel profesional que había alcanzado, su, su rol de jefe dentro de un departamento, eh, me sentí identificado en eso, en que tenía un conocimiento profesional, estaba liderando un equipo de trabajo y que un día dijo que había que ver las cosas de otra manera porque así no iba bien. Y ahí se me hizo un clic porque digo, el curso nació en un ambiente de trabajo, el curso nace en una relación laboral de un jefe, una subordinada, por más que había una relación de profesionales, de colegas, y en el ambiente laboral nace el curso donde durante, creo que no me equivoco, que fueron 7 años que se escribió, no dejaron su actividad profesional y todas las mañanas, sin dejar de lado su profesión, transcribieron el curso a máquina, lo iban verificando, que no tuviera errores, etcétera, etcétera. Y Bill alentaba a Helen para que no dejara de lado la escritura del curso que le llegaba. Pero yo me enfoqué en que no dejaron el ambiente laboral, no dijeron vamos a casa a escribir el curso. Siguieron todas las mañanas yendo a su actividad profesional a escribir, a redactarlo y al mismo tiempo mejorar esas relaciones especiales que tenía el ambiente laboral y que habían entrado en conflicto, para utilizar el curso para mejorar esas relaciones y, y que se pudieran cumplir los objetivos
profesionales. Y eso me dio un gran impulso, porque digo, Bill y Helen no dejaron de cumplir su tarea profesional mientras avanzaban con el curso. Después hubo una etapa en la vida que Bill sí dejó la profesión, pero fue después de 20 años. Lo explica muy bien en la autobiografía. Él se dedica ya, deja la profesión después de 20 años que escribe el curso. Y, y eso me dio mucha ayuda, mucho ánimo para reconocer las etapas. Y si bien hay algún momento que habrá que dejar la actividad profesional y ser quizás un estudiante, un maestro a tiempo completo, eh, en algún lado, creo que en la introducción de las lecciones 181 a 200, en el texto dice que por ahora sigamos el camino de momento, sigamos con las tareas que corresponden. En algún momento será tiempo completo el curso. Y yo lo tomé, Bill es un ejemplo para mí de cómo él hizo el tránsito de la vida profesional a ser un maestro del curso a tiempo completo. Y eso me dio, me dio impulso. Acá me había notado el párrafo, dice el texto en la introducción de las lecciones 181 a 200, dice, no se te pide una dedicación total todo el tiempo, de momento. Lo aclara muy bien. Y lo tomé como que me lo estaban diciendo a mí. De momento no se te pide una dedicación total. Ya llegará. Ya llegará. No sé cuándo, en mi caso, pero ya llegará. El otro punto que también me di cuenta, para decirlo de alguna manera, es que todo es ilusión. Yo me acuerdo que haberte pedido, Jorge, que pongas entre comillas el mundo de la empresa, porque es un mundo ilusorio. Es tan ilusorio el mundo de la empresa como el mundo del deporte, como el mundo de la familia, como el mundo, cualquier mundo, como el mundo. Y así como no hay jerarquía de milagros, no hay jerarquía de ilusiones y todos son ilusiones, con lo cual la idea de dividir o segmentar el mundo de la empresa y del curso es definitivamente es un error. Eh, y entonces creo que lo que empecé es a enfocarme en no dividir ese mundo de la empresa del mundo del curso. No sé acá, Jorge, si tengo que aclarar algo más, si No, quieren va todo muy hacer, bien. No sé si alguien tiene bueno, hasta ahorita alguna pregunta que puede ir haciéndote, pero si tienen alguna pregunta, levanten la manito y le damos la oportunidad. Mientras tanto, sigue, que está todo muy bien. bueno, bueno. Tomé nota estando cuando uno dirige una empresa, asume el rol de líder y me preguntaba qué tipo de líder hay que ser. Y ahí me ayudó mucho no memorizo los párrafos del curso, pero hay uno que dice que el maestro de Dios asume los intereses de los demás, del grupo, como propios. Eh, y, y digo, bueno, el líder tiene que ser un líder comprometido con el crecimiento del conjunto.
Y esto también puede aplicarse para el emprendedor. Por eso en la empresa hay algunas cosas que son riesgosas, porque las tentaciones están a la orden del día. Eh, yo voy a comentar un pequeño milagro que ocurrió hace poco tiempo para mostrar que aún los milagros pueden estar en el mundo de la empresa. Porque el gran riesgo que tenemos los que dirigimos una empresa o lideramos un equipo de trabajo es en no confiar más que en nosotros mismos. Y el control es difícil y el tener razón es difícil. Hace poco tiempo, bueno, la actividad de empresa te conlleva también al mundo de las cámaras y asociaciones empresarias. Yo fui presidente de una de las cámaras en Argentina que agrupa a empresarios del sector de la actividad. Hay mucho ego ahí, muchísimo, es muy difícil eh, no caer en la tentación. Y en una oportunidad hubo un malentendido y me quedé envuelto en un problema que la verdad lo sentía como injusto, vamos a poner así, aparentemente lo sentía como injusto, y estuve muy preocupado durante un par de días, y la única solución que vi era entregarle todo al Espíritu Santo. La expiación, que después tengo algo para leer antes de cerrar, eh, eh, digo, esto solo lo puede resolver el Espíritu Santo. Yo no puedo, el ego me tiraba a la pelea de tener razón, pero de una manera que la recuerdo tan bien, la fuerza que hacía el ego a defenderme y a tener razón, y, y le pedí al Espíritu Santo, le entregué todo, no podía hacer nada, practiqué la indefensión, eso quería decir, practiqué la indefensión de manera activa y le dejé al Espíritu Santo que resolviera el tema. Y no van a creer que a la mañana siguiente me llama la persona involucrada que me había acusado de algunas cosas para decirme que estaba repensando el tema, que lo mejor era encontrarnos para aclarar los temas. Yo, el mundo de los milagros con la empresa no se llevan bien, pero reconocí el milagro inmediatamente. Eh, Como el mundo de los milagros a veces no se lleva bien con la medicina, con la empresa no se lleva para nada bien. Y, y se puede hacer milagros en el mundo de la empresa. Hay milagros en el mundo de la empresa. Todavía siento, esto que sucedió me hace emocionar un poco. La, la primera cosa que me doy cuenta es que también que puedo establecer relaciones santas en la empresa. La primera persona dentro de la empresa que establecí una relación santa fue con mi socio, pero a diferencia de la que establecí con mi esposa, que fue de común acuerdo, con mi socio no, fue la relación santa donde yo la declaro, se lo pido al Espíritu Santo y él no lo sabe. Eh, pero no se imaginan cómo cambiaron las cosas. A veces con un socio en una empresa tenés más tiempo compartido que con una esposa o con un esposo, porque la relación de la empresa suele arrancar a las 8 o 9 de la mañana, termina a las 5 o 6 de la tarde. Eh, es un horario de intensa actividad donde si hay un socio tenés que analizar problemas continuamente. Y, y bueno, hay mucho tiempo transcurrido
y muy fácil de caer en la tentación del conflicto. Y ahí es donde la relación santa tuvo un efecto, sin compartirlo, digo, con mi socio. No se lo dije, pero él me dice a mí un día: ¿qué pasa, Gerardo, que te veo tan cambiado? Y él mismo reconoce que las cosas fluyen más. Y, y bueno, sí, es posible. Eh, si una de las cosas que acepté para la invitación de Jorge a participar y a comentar este tema es decir eso, es posible. No porque estés en, una, en un puesto de dirigencia o porque estés liderando un equipo de trabajo, el curso de milagros no puede estar presente. Sí, porque el Espíritu Santo está presente. Solo hay que pedirlo. Y eso cada día lo aplico más porque a veces algunas tentaciones ocurren y, y las leyes del ego aparecen desvirtuando algunas cosas, pero sí, es posible, es posible. Una de las cosas que ocurre, tal como pasa con las relaciones especiales, en las relaciones de la empresa, es darle un nuevo propósito. En definitiva, es darle un nuevo propósito a las cosas que ocurren allí. Y, y si bien una empresa hay que, para decirlo de alguna manera, no se pueden descuidar la economía de la empresa porque hay que pagar salarios, hay que pagar impuestos, hay que pagar los servicios, los proveedores. Eh, Eso no está ajeno al mundo de la empresa y es una actividad que tenemos que hacer, pero enfocada distinto, sabiendo que es un mundo ilusorio. Lo que hay que hacer es gestionarlo, no involucrarse o identificarse con el personaje. Eso es lo que esa práctica es la que me abrió la cabeza y me posibilitó ver distinto. Eh, Gestión es distinto que identificarse. Gestión sí, tenemos que gestionarlo, las cuentas tienen que estar bien hechas, pero la identificación con ese personaje es lo que no me permito. Una de las curiosidades que tuve también es que si podía hablar de Dios en la empresa. A veces parece obvio y no es tan obvio. Con amigos a veces podés hablar de Dios o del mundo espiritual, a veces con algunos amigos no podés hablar porque se alejan. Y algo que dice el curso es que no hagas del curso un motivo de separación. Si en algún caso es un motivo de separación, tendríamos que considerarlo. Y hablar de espiritualidad o de Dios en el mundo de la empresa, bueno, lo primero puede ser es que dé un poco de vergüenza hablarlo. Y una maestra muy querida, amiga, me dijo: ¿vos leíste lo que dice el billete de un dólar o los dólares de Estados Unidos? Los americanos, no sé por qué, quizás alguno lo sabe, dicen: en Dios nosotros confiamos. Bueno, se ve nublado, pero el billete de un dólar dice: en Dios nosotros confiamos. Bueno, no sé los americanos a qué Dios confían, pero dice: en Dios confiamos. Y digo, si los americanos en la Reserva Federal
con todo el mundo egoico que hay ahí, confían en Dios, ¿por qué no voy a poder hablar de Dios en la empresa? No es un tema que haya que hacerlo de una manera no inteligente, pero sí se puede hablar de Dios, porque si Dios está en el billete de $1, ¿por qué no podemos hablar en la empresa? Ah, Mira, ahí te lo pongo. qué bueno, gracias. Sí, sí, ahí está. En Dios nosotros confiamos. Eh, Uno puede dudar de muchas cosas, pero está escrito. Está escrito. Y en el libro, ahora no sé si lo voy a encontrar, en el libro de las autobiografías, que es este libro, como tengo, a ver, voy a sacar en el libro de las autobiografías de Helen y Bill, hay una foto que puso Gonzalo, que es el frente del hospital donde ellos trabajaban, que tiene una frase, es un hospital público de Estados Unidos, que dice algo así como toda sanación proviene del Altísimo. Y te hace pensar de que no sea que el que estemos limitando, acá está, es una foto, bueno, desde el libro se ve bien, que dice en el frente del edificio, escrito en, en relieve, en la fachada del edificio, ¿no? En material, dice, toda sanación proviene del Altísimo. Y estas cosas me hacen pensar de que son temas que tenemos que tratar en el ámbito laboral, a pesar de, a pesar de los tabúes que hay que vencer, ¿no? Propios y de otros probablemente. Otra de las cosas que, bueno, no sé, no, por favor interrumpime, Jorge, no quiero, no quiero hablar ininterrumpidamente. No, no, está todo bien. ¿Está todo bien? Bueno, bueno. Otra de las cosas que traté de aplicar es eh, tener razón o ser feliz, que dice el curso, o estar en paz. Y ahí es donde uno podría decir, ¿busco el beneficio máximo o quiero estar en paz? Eh, Hay muchas cosas que en la empresa pueden aparecer para obtener beneficios. A medida que empecé a practicar la confrontación con la paz, me fue mucho mejor, porque hay beneficios que surgen de un estado de no paz. Y ya ahora ahora sé descartarlos más fácilmente. Es un camino. Al principio no me había dado mucha cuenta de esto, pero eh, confrontar beneficio versus paz es muy saludable. Esta es una de las primeras cosas que empecé a aplicar como regla del curso en el mundo de la empresa. ¿A qué le doy prioridad? ¿A la paz o a los beneficios? Me empecé a preguntar cómo practico el dar y el recibir en el mundo de la empresa. ¿Qué estoy reflejando yo a mis colaboradores? ¿Qué reflejo? ¿Un hombre de paz? ¿Un hombre nervioso que se enoja porque las cosas no salen como pienso? Y en definitiva, si soy congruente con mi entendimiento del curso. Estas cosas están todos los días adelante de mis ojos. No es que
diga que está superado, pero hacerse estas preguntas me ayuda muchísimo y es el curso aplicado a la empresa, pero lo que quería transmitir es que me ayuda aún en la gestión de la empresa. Una cosa es mi crecimiento personal, que quiero hacerlo, pero me ayuda mucho en la gestión de la empresa. Y aún así, una de las cosas que también, una de las características de los maestros de Dios, como es la confianza, aplicada al mundo de la empresa, aplicada a los colaboradores, me resulta muy, 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 muy útil en el sentido de ganar paz, dar lugar a los que están a mi alrededor y descansar, porque descansar en el sentido amplio de la palabra, no físico. Aplicar la confianza en el mundo de la empresa, dejar de controlar. Y así aprendí también que el que se tiene que ir, se va a ir, tal como una relación especial, cuando la querés transformar en santa, eh, el que se tenga que ir, se va a ir. No hace falta entrar en conflictos, por lo menos es lo que intento. Estoy repasando a ver si me olvido de algo. Tampoco es que no van a aparecer problemas y desafíos, ojo, porque los problemas y desafíos son inherentes al mundo de las ilusiones. Los problemas y los desafíos están. El tema es cómo los miro yo a esos problemas y desafíos. ¿Cómo los veo esos? Puedo tener una reacción inconsciente y explotar ante un problema, o puedo estar presente y verlos de una manera, desde otra óptica, quizás también ver si hay un milagro que se esconde detrás de un problema, de un desafío. También está en verlos con una calma que haga que ese problema termine diluyéndose, o pidiéndole al Espíritu Santo que me dé una mano para verlo de otra manera. Si me desidentifico con el personaje que está sintiéndose con problemas, los voy a ver de otra manera y es probable que al día siguiente ya no esté ese problema. Esto sucede a menudo y una de las cosas que me enseñó el curso a ver en la empresa es a practicar los encuentros santos. En los primeros momentos, cuando no estaba en el curso, cuando venía un cliente a verme, yo lo veía como una posibilidad de obtener algo. Solo eso veía de un cliente. Tengo que decir la verdad, ¿no? Es eso lo que veía. ¿Qué me puede comprar? ¿Qué le puedo vender? Y esa persona significaba eso. Ahora es un encuentro santo donde primero valoro que nos encontremos, que se haya fijado en mí o en el grupo de trabajo a veces para solo hacer una consulta, y valoro ese encuentro. Claro que hay que tener estar conscientes y, y no perder de vista eso, esa presencia, pero cuando rescato el encuentro santo, me dejo de estar tenso por la situación de negocios o comercial. La dejo como algo secundario y de alguna manera
sé que cuando tenga que venir va a venir la posibilidad de hacer, la transacción que corresponda hacer. Y dejar de tener miedos a la carencia. Ese es otro punto que está muy arraigado, especialmente acá en Argentina, pero también en las empresas el miedo a la carencia es permanente, obvio, hasta diría que puede ser natural. Y no sé si hay una especie, hay un relato, un cuento del vendedor de empanadas en el camino. No sé si lo conocen, pero se los voy a contar a mi manera, no sé si me sale bien, pero es para aplicarlo. Es para aplicarlo y tiene que ver con una mirada del curso. Había un señor en un pueblo que hacía empanadas y salía a la ruta a venderlas. Y eran empanadas tan sabrosas que pudo mantener a la familia, criar a sus hijos, y uno de ellos ir a la ciudad, a la universidad. Y él seguía con el negocio de las empanadas. En algún momento el hijo, cuando vuelve ya profesional a la casa de los padres, le dice al padre: papá, ¿te enteraste que hay una crisis? ¿Que estamos en crisis? Y le dice el padre al hijo: no, no, yo no sé nada. Yo vendo las empanadas. No, no, te quiero comunicar que estamos en crisis, hay crisis. Yo te diría que te prevengas de la crisis, que vayas poniendo menos producto a las empanadas para empezar a hacerlas más económicas y te empieces a cubrir, porque estamos en crisis. Y el padre dice: bueno, mi hijo estudió, sabe mucho, voy a hacer eso. Y empezó a hacer las empanadas con menos producto, menos, más flaquitas, menos sabrosas, y al poco tiempo empezó a constatar que vendía menos. Y dijo: tenías razón, hijo, estamos en crisis. Esto es un cuento que viene a, no sea cosa que nosotros estemos con nuestra mente dictaminando la carencia, ¿no? Ojo, y esto en el mundo de las empresas ocurre muy a menudo. No hagamos con nuestra mente, no generemos la carencia. Y este cuento que es muy simple, muestra eso, la autoprofecía cumplida o algo así. Eh, la, la empresa también es un lugar de encuentros. Si nosotros practicamos los encuentros santos en el mundo de la empresa, vamos a tener múltiples oportunidades. Una empresa es como en la familia, el curso, ¿qué dice de la familia? Es un lugar de múltiples oportunidades de perdón, de practicar el perdón. Aún fracasando, tenés de nuevo la oportunidad para resolverlo. Aún fracasando, lo resolvés de nuevo. Y la empresa es lo mismo. Hay múltiples oportunidades de practicar el perdón, de resolver errores, de que si un día hubo algo que no fue como habías previsto o que pasó algo que tenés que corregir, tenés la oportunidad de corregirlo. Volvés y ahí están las personas para practicar el perdón. Es un lugar de encuentro y eso es muy importante para rescatarlo, para practicarlo, para, para resolverlo. Si algún día estuvimos de mal humor y no fuimos las personas amorosas que queríamos ser, ahí están de nuevo nuestros hermanos para que podamos corregir todo. Ahí nos esperan.
Bueno, es posible, ese era el mensaje, es posible practicar el curso en la empresa. Vale la pena intentarlo. Muchísimas gracias, Gerardo, por este approach, esta aproximación que nos estás trayendo del mundo de la empresa. Muchísimas gracias por contarnos un poquito de tu historia y de tu contacto con el curso de milagros. Te quería preguntar, para todos los que estamos aquí y los que van a ver el video, ¿cómo te consiguen? ¿En dónde te contactan? ¿Tienes algunas redes en donde te pueden contactar? Bueno, mira, no soy amigo de las redes, pero ahí va. El, en el grupo de estudio que tenemos de Relación Santa, que se llama Viviendo la Relación Santa, es un grupo de Facebook, está en Facebook, que se llama así, Viviendo la Relación Santa, sabiendo que es específico para la práctica de la relación santa. Eso está en Facebook. Y, y mi única red que yo participo es LinkedIn. Es una red de, de uso laboral, profesional, eh, pero empecé a usar esa red donde, bueno, hay gente que busca empleo, gente que es profesional, gente que se contacta desde el mundo del trabajo, y me pareció oportuno fomentar el uso de esa red, porque si quiero mostrar que es posible, ese es el lugar donde puedo mostrarlo, ¿no? Hay muchos maestros en Facebook, en Instagram, que hacen una tarea tan maravillosa y extienden tanto el curso que me sentí guiado a estar en esa red, en la red de LinkedIn. Estoy con mi nombre, obviamente, y hace muy poquito empecé a intentar escribir algunas cosas y llamar la atención a gente que está enfocada en el emprendedurismo, en la profesión y en el trabajo, a darle una mirada a, espiritual. Vos sabés que hace poco me pareció muy oportuno en el curso, en el texto, están las reglas para tomar decisiones, ¿no es cierto? Ujú. Esas reglas yo las puedo aplicar también al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque que yo establezca el objetivo como primera medida es algo fundamental para el que quiere liderar un grupo, un equipo de trabajo. Hay muchas cosas muy interesantes del curso y esa es una de ellas, las reglas para tomar decisiones. ¿Quién me guía a mí? ¿Me guía la mente egoica que se reacciona a la primera molestia o me guía una mente que trasciende, que a veces los nombres pueden alejar a algunos, pero puede ser el Espíritu Santo, el yo superior, eh, qué es lo que me guía? Y eso, eso me parece muy oportuno también eh, comunicarlo al mundo profesional, que está solo enfocado al mundo profesional. Así que estoy en LinkedIn, hermano Jorge, estoy en LinkedIn como Gerardo Benútolo y en el grupo de estudio de Relación Santa en Facebook, Viviendo la Relación Santa, es una página de Facebook. Déjame ver si la conseguí. Esta Ahí está, ese soy yo, sí. Ahí y estoy. déjame ver si el Facebook también es este. Vive, perfecto, qué habilidad. Ese es. Sí, Bueno, exacto. Ese es entonces el libro, así. mirá, esa foto es la portada del libro del manual para la relación santa. Ujú. Ese ahí arriba a la izquierda.
En, Perfecto. de- en definitiva, entablar relaciones santas en el mundo de la empresa tiene, es posible, es Muchísimas gracias, posible. Gerardo, por esta interesantísima aproximación. Yo estoy seguro de que este tema lo vamos a profundizar muchísimo más en el segundo workshop que vamos a tener con Gerardo, que de una vez aprovecho a todos los que estamos aquí y a los que están viendo la grabación, que va a ser el día viernes 30 de agosto. Ahí vamos a tener un poquito más de tiempo para profundizar, inclusive para preguntas y respuestas sobre esta experiencia que nos trae Gerardo dentro del mundo de la empresa, pero desde la visión de un curso de milagros. Gerardo, Si, queremos darte muchísimas gracias por esta oportunidad. si Te dejo, me claro, claro, permitís, yo quiero leer 10 renglones, vamos, que es un, es una guía didáctica para aceptar la expiación que hicimos en el grupo de estudio de Relación Santa, pero que cuando lo leo, y cada vez que lo leo, digo, wow, esto lo puedo aplicar perfectamente al mundo de la empresa, al mundo laboral, y si me dejas leerlo, podría ser un cierre del encuentro. pues ¿Te sí, parece vamos, bien? Aceptar la expiación. Aceptar la expiación implica eliminar el miedo y la culpa al reconocer la verdad del amor de Dios. El curso lo define como reconciliación con Dios al reconocer la ilusión de la separación. Estos son los pasos para aceptar la expiación. 1. Identifique lo que necesita ser curado, independientemente de su gravedad o duración. 2. Identificar las causas de los problemas alegados por el ego. 3. Negación verdadera. 2 puntos. Reconocer que los problemas surgen de la mente dividida, no de fuentes externas. 4. Mire más allá de las apariencias. Comprenda que los problemas se originan por culpa en la mente, no por causas físicas. 5. Sin jerarquía de ilusiones. Todas las ilusiones sirven para crear culpa y miedo. Trátalas por igual. 6. Acepta la expiación. La curación ocurre instantáneamente, ya que la separación de Dios nunca ocurrió. 7. Confianza. Reconocer que la voluntad de Dios ya es perfecta y confiar en la verdad. Yo esto también lo aplico en la empresa. excelente, muy bonito. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Este, estuvo genial todo lo que pudimos sentir aquí contigo, Gerardo. Y bueno, la invitación es para el próximo workshop. No se lo vayan a perder. Todo esto es antesala para el encuentro global que vamos a experimentar sábado y domingo 28 y 29, en donde Gerardo también va a participar. La invitación es a todos aquellos que todavía no se han inscrito, inscríbanse para que no se pierdan la oportunidad. Vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Enseño lo que quiero recordar. Y fíjense que Gerardo nos está trayendo su experiencia de vida, nos está enseñando y con eso nos está ayudando a recordar nuestra verdadera identidad. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias Jorge. para todos. Un abrazo grande y nos seguimos viendo el día de hoy, que tenemos todavía un par de workshops que vienen por ahí con gente de Brasil también, así como Gerardo que está por allá en Argentina. Gerardo, nos vemos en la siguiente oportunidad también. Un Gracias. abrazo grande para ti, un Gracias a abrazo todos. grande para Patricia, que también está con nosotros acá, y para todos los que nos han acompañado y los que van a ver la grabación después. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones.
Bendiciones para todos.